Voy a pedir que mantengan sus Biblias ahí abiertas. Vamos a estar considerando algunos pasajes bíblicos en esta preciosa tarde. Queremos, mis hermanos, en esta tarde traer una predicación temática. No es una serie, es una predicación particular, temática. Y en esta ocasión, mis hermanos, vamos a hablar acerca de un tema que ninguno de nosotros conocemos o estamos familiarizados o nunca hemos experimentado en nuestras vidas. Y es el enojo. Vamos a ver que la palabra del Señor, mis hermanos, tiene que hablar a nuestras vidas acerca de esta palabra. Y miren, mis hermanos, hay mensajes y hay mensajes. Amén. Así que yo le he pedido al Señor que me ayude en esta ocasión para poder hablar acerca de este tema y que Dios siga obrando y hablando a su pueblo. Hay personas, mis hermanos, que no batallan con esto del enojo. Hay personas, mis hermanos, que se les puede estar cayendo el mundo encima. Le pueden pasar todo tipo de situaciones y ellos viven como que en otro planeta. A ellos nada les afecta, nada les mortifica, nada, mis hermanos, los hace enojarse. Pero algunos de nosotros los mortales, en este lado del mundo y del planeta, mis hermanos, padecemos y sufrimos mucho de este tema. Hay otras personas que luchan con la lujuria, otros luchan con la fornicación, otros luchan con la mentira, otros luchan con la avaricia, pero algunos de nosotros, mis hermanos, luchamos con este tema del enojo. Así que queremos que Dios hable a nuestras vidas en esta tarde y que podamos salir de aquí con un entendimiento bíblico de qué enseña la palabra de Dios acerca de este tema del enojo. Presentemos, mis hermanos, nuestras vidas en oración para que el Señor me ayude y también les ayude a ustedes. Señor, venimos delante de tu presencia para ser expuestos a tu palabra, Señor. Y necesitamos urgentemente que tu Espíritu Santo obre en medio de nuestras vidas para que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Tú conoces los corazones, las mentes, las situaciones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y tú has reunido a este pueblo, tú has congregado a este pueblo en esta tarde para ser edificado a través de tu palabra, Señor. Obra de manera especial en medio nuestro, Señor. Y que tu palabra sea glorificada y que tu palabra obre en nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. Quiero que consideren tal vez esta historia ficticia, porque yo sé que no pasa, pero escuchen. Estás comiendo con tus hijos después de un largo día y difícil de trabajo. Les sirves la comida y uno de ellos te grita y te dice: a mí no me gusta esto, no me lo voy a comer, y te tira la comida al piso. Hay algunas comunidades, mis hermanos, hay algunos grupos que hubiesen puesto al niño en time out. Eso no pasa entre los padres hispanos, mis hermanos. Eso no sucede entre las comunidades hispanas, mis hermanos. Ya usted más o menos está imaginándose en su mente lo que hubiese sucedido si su hijo hace esto, o lo más probable te sucedió a ti cuando tú hiciste esto en algún momento dado en tu casa. Sin pensar, le agarras fuerte por el brazo y comienzas a gritarle diciéndole que ahora se va a comer la comida desde el piso y que más vale que se la coma toda o va a estar castigado toda la semana. ¿Cuántos de ustedes lo más probable han vivido esa experiencia de alguna u otra forma? O tal vez lo han hecho, mis hermanos, o lo hemos hecho con nuestros hijos. ¿Qué opinas acerca de esta reacción? ¿Es correcta? ¿Está bien pegarle, jamaquear al niño? Bueno, mis hermanos, la Biblia provee un balance para esta realidad, mis hermanos. Porque hay padres cristianos inclusive que dicen: no, eso de castigar al niño con una vara o de vez en cuando darle una nalgada, no, yo no opero de esa manera, pues tú estás en desobediencia bíblica. Porque la palabra sí instruye a que al niño se le corrige, mis hermanos. No estoy hablando de abuso ni de maltrato, pero se le corrige. Pero hay veces, mis hermanos, que entonces nos vamos al otro extremo, donde entonces ya no proveemos una corrección balanceada, saludable, sino que ahora experimentamos abuso y maltrato de todo tipo. ¿Cómo tú hubieras reaccionado a una ilustración como esta? Estoy casi seguro que hubieses reaccionado de la misma manera, mis hermanos, en que muchos han reaccionado, con enojo.
Eso no es. No nos hagamos, mis hermanos, los santos porque acabamos de cantar unos himnos. Hubiésemos respondido con enojo ante esta circunstancia. Ahora, ¿qué es el enojo? ¿Es malo? ¿Es pecado? ¿Debo reprimir estos sentimientos todo el tiempo? Mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. Santiago, capítulo 1, versículos 19 al 20. Miren lo que dice acerca de este tema. Dice, por esto, Santiago capítulo 1, versículos 19 al 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y en Efesios 4:26, miren lo que dice acerca del enojo. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y si usted lee el versículo que le sigue, si no me equivoco, dice, y no le deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que la Biblia, mis hermanos, responde a esta emoción y a esta reacción del enojo que es parte de nuestra experiencia humana. El enojo, mis hermanos, es una emoción secundaria que surge en respuesta a una emoción primaria como la frustración, el miedo o el dolor. Así que el enojo no es la reacción primaria o la emoción primaria. El enojo es la emoción o reacción secundaria a posiblemente la frustración, el miedo o el dolor que estamos experimentando por una situación que estamos atravesando. Sin embargo, es la primera reacción que vemos o detectamos. Así que no es la emoción primaria, pero casi siempre sí es la primera reacción que dejamos manifestar públicamente. Usamos el enojo, mis hermanos, como protección para desviar el miedo, el dolor, porque nos da una aparente falsa seguridad. Así que el enojo es nuestra respuesta automática, es como un escudo de defensa que nuestro cuerpo expresa de manera externa para protegernos y desviar el miedo o el dolor que estamos experimentando por X o Y situación. Y Dios, mis hermanos, nos dio el enojo como una señal, una advertencia para guiarnos, para buscar nuestra atención y reacción como una oportunidad de crecimiento en nuestras vidas. Y yo quiero en esta tarde proveer una cosmovisión bíblica para que tú y yo podamos entender cómo vamos a lidiar con el enojo en nuestras vidas, que todos los días está presente de una manera u otra. Yo creo que usted piense en el enojo como una alarma que está dentro de nosotros, que nos avisa y nos despierta para que reaccionemos. Porque sin esa alarma interna, mis hermanos, que nos avisa, hey, aquí hay algo pasando. El enojo, mis hermanos, es esa alarma interna, aquí hay un problema. Por eso un problema por alguna situación que estás experimentando personal o familiar o algún conflicto o alguna crisis que ha llegado a tu vida y a mi vida. Y el enojo es esa alarma interna que nosotros tenemos por dentro que te hace, hay problemas. Pero nosotros muchas veces, mis hermanos, hacemos lo que hacemos con el despertador del teléfono o con la alarma si tenemos una en la mesita de noche, ¿verdad? Usted la pone para las 7 de la mañana. ¿Verdad? Y muchas alarmas tienen una función donde si tú le das snooze, a los 10 minutos vuelve nuevamente a sonar. Y muchas veces lo que hacemos con el enojo es que lo silenciamos temporariamente, pero no lidiamos, mi hermano, con la realidad o la causa primaria del enojo en nuestras vidas. Y miren, el enojo se disfraza de muchas maneras. Y yo sé que yo voy a decir algunas cosas que a lo mejor usted se va a sentir bien identificado. Yo, mis hermanos, me siento identificado con cada una de ellas. Pero el enojo se disfraza de muchas maneras. El enojo se disfraza de frustración. ¿Cuántos de ustedes han experimentado frustración en su vida? Todos, ¿ok? El enojo se disfraza de una persona contrariada, una persona que está constantemente en conflicto. Se disfraza por medio de la crítica, el criticón,
todo lo critica, mis hermanos. Sea bueno o sea malo, todo lo critica. El enojo se disfraza de una persona que es criticona. El enojo se disfraza de una persona que está tensa, exasperada, que es terca, repulsiva, chismoso o ansioso. Todos esos son los disfraces, mis hermanos, que el miedo utiliza en nuestras vidas y que muchas veces nosotros no los reconocemos o los sabemos identificar. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos ¿es el enojo bueno o no? ¿Es el enojo bueno o no? Bueno, vamos a tratar de responder a esta pregunta desde una perspectiva bíblica. Miren, mis hermanos, la ira o el enojo es la emoción más mencionada en la Biblia después del amor. De hecho, aparece 455 veces en toda la Escritura y 375 de ellas son referencias a la ira de Dios y al enojo de Dios. Así que la Biblia tiene mucho que decir acerca del enojo y acerca de la ira, mi hermano. Y después del atributo del amor, es el segundo atributo que más se manifiesta y más se expresa en las Escrituras. Ahora, en el Nuevo Testamento hay dos palabras distintas que se usan para el enojo. La primera es la palabra en griego orge, O-R-G-E. ¿Y qué es la orge? Es una actitud estable y más deliberada de enojo. Es una oposición al mal o al pecado. Así que hay un enojo en las Escrituras que se puede controlar, que es manejable y que casi siempre es una reacción automática al mal que está experimentando la persona o al mal que está en su contexto o al pecado que está viendo o que está siendo expresado. Por ejemplo, si usted va a Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5, miren lo que dice el texto bíblico. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Si usted mira el contexto, aquí hay un grupo de fariseos que andaban detrás de Jesús para ver en qué lo podían capturar, a ver en qué manera lo podían acusar. Ellos dicen, bueno, pues mira, aquí tenemos una excusa perfecta. Vamos a ver si Jesús se atreve a sanar a este hombre en el día de reposo. Porque en el día de reposo, según los judíos y los rabinos, no se podía hacer nada, inclusive no se podía sanar a nadie. Sánate el domingo, pero no te sanes el sábado. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. ¿Se acuerda que, bueno, eso no hemos llegado todavía, pero vamos a ver que muchas veces el silencio también es una de las maneras en que el enojo se esconde. Entonces mirándolos alrededor, ¿con qué? Con enojo. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y la extendió y la mano le fue restaurada sana. Pero miren lo que dice el versículo 6. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Así que aquí vemos dos tipos de enojo. Vemos un enojo correcto, sano, por la pecaminosidad que había en la vida de estos fariseos, el orgullo espiritual que se cargaban, y porque constantemente estaban tratando de impedir la obra de Dios. Y vemos que Jesús, hermanos, se enojó contra ellos y se entristeció por la dureza de sus corazones. Y muchas veces, mi hermano, nosotros también podemos experimentar ese tipo de enojo, de tristeza, por el endurecimiento que hay en el corazón de muchas personas que están a nuestro alrededor, que nosotros amamos y que nosotros quisiéramos que no estuvieran en la condición que se encuentra. Sin embargo, hay otro tipo de enojo en este texto, y es el enojo, mis hermanos, de los fariseos, donde ellos entonces no escuchan lo que Jesús está diciendo, sino que ahora salen de la sinagoga buscando cómo destruir a Jesús. Un relato, dos tipos de enojo, mis hermanos. El segundo tipo de enojo que nosotros vemos, que es el que más o menos se relaciona con esta historia de los fariseos, es en el griego tumas, T-H-U-M-A-S. Y el tumas, o el enojo tumas, es una actitud más explosiva, repentina, es una indignación interna. Y eso era lo que estaban experimentando estos fariseos.
Y miren lo que dice Efesios 4:31, mis hermanos, acerca de este tipo de enojo, del enojo tumas. Efesios 4:31. Dice, quítense de vosotros toda amargura. Esto es a creyentes que él está hablando, ¿ok? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Así que la Biblia, mis hermanos, es muy clara en cuanto al tipo de enojo que podríamos considerar como bueno y al tipo de enojo que podríamos considerar como pecaminoso. Y la mayoría de las veces nosotros luchamos con el pecado del enojo tumas, que es que siempre, mis hermanos, tenemos una actitud más explosiva, repentina y una indignación interna constante. Pero no necesariamente es por las cosas buenas, sino por las cosas malas. Como vemos, mis hermanos, el enojo, como el amor, puede ser bueno, pero también puede ser muy malo. Regularmente, ¿con qué asociamos el enojo? Con la violencia, con la destrucción y con el caos. Fuera de control, este enojo tumas hiere, rompe, destruye y mata a uno mismo y a otros, usualmente a ambos, y es la causa primaria, mis hermanos, de los divorcios y de los asesinatos. Y fuera de control, como la rabia, es pecaminoso, mis hermanos. Fuera de control, este enojo es pecaminoso. ¿Por qué el porcentaje de divorcio, mis hermanos, sigue creciendo en este país? Por este tipo de enojo, mis hermanos. Porque este tipo de enojo destruye a las personas, destruye a los que están alrededor de las personas. Se ofende, mis hermanos, a otros con este tipo de enojo y primordialmente se ofende a Dios. Porque este no es el enojo bueno o saludable o bíblico que se manifiesta. Miren, mis hermanos, este tipo de enojo nos afecta físicamente, causa enfermedades mentales, psicológicas, espirituales y físicas, como enfermedades cardiovasculares, entre muchas. ¿Usted no ha conocido de gente que se ha muerto del corazón por un enojo? ¿O ha escuchado esas historias? Le dio un infarto, tuvo una pelea en la casa o en el trabajo y le dio un infarto repentino. Bueno, mis hermanos, el enojo fuera de control causa enfermedades mentales psicológicas en las personas. Causa enfermedades espirituales y físicas y puede causar enfermedades del corazón. Así que nosotros, mis hermanos, esta es la realidad a la cual nosotros estamos expuestos todo el tiempo. Y si persiste, da lugar a la amargura y al odio. Da lugar a la amargura y al odio. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, mis hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Bueno, ya lo habíamos leído anteriormente, pero lo vuelvo a leer. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, en otras palabras, Pablo le está diciendo a esta comunidad de fe, el enojo es un sentimiento normal que es parte de la experiencia humana, pero si ustedes no controlan ese tipo de enojo y le dan rienda suelta, le están dando lugar al diablo. Eso es lo que el texto, mis hermanos, está diciendo. Y hay muchos hogares, mis hermanos, tanto creyentes como de no creyentes, que el diablo anda suelto en los hogares. Destruyendo, mis hermanos, trayendo todo tipo de conflicto, trayendo todo tipo de destrucción. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no dejes que llegue el día de mañana sin resolver primeramente la causa del enojo primordial en tu vida y luego puedas manejar la situación que tienes a tu alrededor con un enojo saludable, bíblico, correcto. Con el enojo primero que mencionamos, el de orge, no el de tumas, que es destructivo. Proverbios 15, 18, mis hermanos, miren lo que dice. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. El hombre iracundo promueve contiendas, mis hermanos. Porque obviamente una persona que constantemente está expresando y manifestando este enojo tumas, ¿qué tú crees que va a pasar? Esta persona va a estar en conflicto con todo el mundo, mis hermanos. Si está casado, va a estar en conflicto con la esposa. Si tiene hijos, va a estar en conflicto con los hijos. Si trabaja en algún lugar, está en conflicto con sus empleados. Si tiene familiares, está en conflicto con sus familiares, mis hermanos. ¿Por qué? Porque constantemente está en un estado de enojo, de ira, y eso promueve contiendas.
mas el que tarde en airarse. Eso significa que ejerce algún tipo de control sobre esa ira, mis hermanos. Apacigua la rencilla. ¿Cuántas veces usted no ha estado así a punto de explotar? Y dice, déjame mejor quedarme calladito, me muerdo la lengua, porque esto se puede poner peor todavía. Pasan las horas, se calma todo y la gente puede dialogar como seres humanos, mis hermanos, y no como perros y gatos. Ay, ¿por qué? Porque el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Ahora, mis hermanos, existen tres tipos principales de enojo malo que nosotros desarrollamos desde niños y jóvenes. Déjame decirte que la manera en que tú y yo expresamos el enojo, tú más hoy, es consecuencia de nuestras experiencias como niño y como joven. Fue lo que nos formó, ¿ok? Así que aquellos niños y adolescentes hoy en día, el enojo que tú no sepas controlar en el futuro, se debe a lo que tú estás experimentando hoy en día y cómo tú estás manejando esta situación. Pero miren, hay tres tipos de enojo malo que nosotros desarrollamos. Y a lo mejor usted, como a mí, padece de los tres. ¿Ok? A lo mejor padece de uno, a lo mejor padece de dos, a lo mejor padece de los tres. Por aquí todos padecemos de uno. Está, mis hermanos, el enojo reprimido. ¿Qué es el enojo reprimido? Es cuando se evita conflicto. Esta es la persona, mis hermanos, que trata por todo lo posible de evitar el conflicto. ¿Ok? No se expresan los sentimientos, los pensamientos o las necesidades. ¿Qué hace la persona? Se encierra en sí mismo. Construye su propia casita mental, sin ventanas, sin paredes, y ahí se encierra en su situación. Estamos tan preocupados en lo que otros tienen que decir que lamentablemente no escuchamos lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. Y este tipo de enojo reprimido, mis hermanos, nos destruye en vez de ayudarnos a reaccionar. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacemos, mis hermanos. Decimos disculpe en vez de decir eso que hiciste me hirió. ¿Ves cómo escondemos, mis hermanos? Reprimimos ese enojo y para no crear conflicto decimos disculpa por esa situación, en vez de realmente ser honesto y decir, no, eso que tú hiciste, eso que dijiste, eso que pasó, me hirió, me ofendió, me hizo daño. Y muchos de nosotros, mis hermanos, reprimimos constantemente este tipo de enojo. Yo sé que hay poco gloria a Dios y aleluya hoy, mis hermanos. ¿Está bien? No hay problema. Luego está el enojo explosivo. Ay, 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 mis hermanos. El enojo explosivo. Es todo impulso. Reaccionar sin pensar, ser insensible con otros. Parece tener confianza, pero adentro está lleno de inseguridades. Necesita aceptación y estar siempre correcto. Y cómo disfrazamos, ¿verdad? Este enojo explosivo. En vez de trabajemos juntos, siempre decimos, es tu culpa. Es la culpa de fulano. Es la culpa de aquel otro. Y a todos le echamos la culpa, menos a nosotros mismos, mi hermano. Y luego está el más complicado de todos, y es el pasivo agresivo. Este parece ser sensitivo, pero está lleno de agresión. Hiere con sarcasmos y con palabras. Y cómo nosotros manifestamos cuando somos pasivos agresivos, en vez de hablar y solucionar, preferimos dar el tratamiento del silencio. Miren, mis hermanos, yo llevo muchos años en la iglesia en comunidades de fe. La mayoría de los creyentes, mis hermanos, me incluyo, padecemos de pasivo agresivo. Estamos ahí, mis hermanos, como un volcán, calentándose poco a poco, mis hermanos, poco a poco. Y tratamos de reprimirlo, ¿verdad? De ignorarlo de alguna manera, pero ahí estamos, mis hermanos. Y en vez de hablar y solucionar, porque ya nosotros llegamos a nuestras propias ideas en nuestra mente, esto no tiene solución, entonces damos el tratamiento silencioso. Dígame, ahora sí, dígame, diga algo, mis hermanos. Porque es verdad, porque esto pasa en los matrimonios, esto pasa en las relaciones con los hijos, esto pasa en relaciones familiares que tenemos en nuestra familia, porque nuestra familia se compone más que simplemente nuestros padres o nuestra esposa o nuestra esposa. En vez de hablar y solucionar, preferimos dar el tratamiento silencioso. Y lo que nos engañamos a nosotros mismos, mi hermano, porque ese problema se quedó ahí, mira. Nosotros estamos, no lo veo, no voy a mirar para allá, no lo veo, no voy a decir nada. Y eso sigue ahí acumulándose, mis hermanos, acumulándose. Y tarde que temprano, ¿qué va a hacer? Va a explotar.
Eso es una olla de presión que está a punto de explotar en cualquier momento, mis hermanos. Estas son formas incorrectas de expresar enojo y casi siempre son nuestras reacciones automáticas y ni cuenta nos damos. Reprimimos el enojo, a veces explotamos o a veces tenemos una actitud pasivo-agresiva, mis hermanos. Y eso se da mucho en los matrimonios. Los que están casados saben de qué yo estoy hablando. Esta se está buscando que yo le diga algo, pero me voy a quedar calladito porque no quiero ningún problema. O ella dice, este se está buscando que yo lo deje sin comer mañana, pero me voy a hacer la loca, voy a ignorar porque no quiero buscarme un problema. ¿Verdad que sí? Ok. Llevo 20 años de casado, mis hermanos. Sabemos lo que, las realidades y los retos del matrimonio. Así que los que están casados aquí saben que estamos diciendo la verdad. ¿Verdad que sí? O los que han estado, ¿verdad?, tal vez en una relación, saben que esto es así. Casi siempre ignoramos el mensaje importante de la emoción. No oímos la alarma que está dentro de nosotros, que nos está diciendo desde hace rato, bip, 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 hay problemas. Hay problemas. Mira, mis hermanos, la ira pasiva conduce a la depresión, a la autocondenación y a la alineación. La ira pasiva. Esa actitud de que yo voy a ignorar esta situación te está llevando a la depresión, te estás autocondenando a ti mismo si eres creyente y te va a llevar a la alineación. ¿Qué es la alineación? Te separas de todo el mundo, rompes relaciones con todo el mundo, no quieres saber de nadie ni de nada, quieres estar tú solito, tranquilito, en tu mente y en tu casa mental. La ira activa nos lleva, mis hermanos, a reaccionar con ataques físicos o verbales hacia otro. Porque tarde que temprano esa ira pasiva se transforma en ira activa. Porque nuestra pecaminosidad, mis hermanos, aguanta hasta cierto punto. Aguanta hasta cierto punto. Tarde que temprano va a haber un quiebre, una grieta en ese enojo y por ahí se va a filtrar esa ira activa. Y la ira, mis hermanos, nos puede llevar a buscar venganza. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 17 al 19. Romanos capítulo 12, versículos 17 y 19. Miren lo que dice. No paguéis a nadie mal por mal. A veces nosotros leemos ese texto y decimos, oh, eso aplica a aquella gente que no es creyente, que tal vez nos hace cosas en la vida, o nos maltrata, o nos insulta. No. Eso tal vez puede ser una aplicación, pero la aplicación más inmediata, no paguéis a nadie mal por mal. Eso incluye a las personas más cercanas a nosotros. En el caso de los matrimonios, al esposo o a la esposa. En el caso de los hijos, los padres hacia los hijos o los hijos hacia los padres. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Porque a diferencia de nuestra ira, la ira de nosotros es pecaminosa. La ira de Dios es una ira santa y justa que sabe pagar conforme al pecado, sabe pagar conforme a la mala obra que una persona ha hecho. Nuestra ira, mis hermanos, no es como la ira de Dios. Nuestra ira de Dios, perdón, hermano, nuestra ira es capaz de todo tipo de destrucción. La ira de Dios es una ira justa. Por eso es que hay situaciones, mis hermanos, en el matrimonio, en la crianza, en la familia, en el trabajo, alrededor nuestro, que simplemente hay que poner ese enojo o esa ira en las manos de Dios. Señor, esta situación a mí me está molestando, me preocupa, está ahí sonando internamente, pero yo no puedo darle rienda suelta a esto. Controla tú esta situación, Señor, o obra tú en esta situación. Nosotros debemos, mis hermanos, entender que hemos sido creados a la imagen de Dios. Dios es un Dios de amor y de ira, pero que su ira es una ira santa y justa. Y hay una manera correcta para reaccionar, y el ejemplo, mis hermanos, lo tenemos en la persona de Jesucristo. Él nos demostró que es posible expresar enojo sin pecar. Es posible, hermano, tener enojo y expresar enojo sin pecar. Y nosotros vemos eso en el relato de Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Juan capítulo 2, versículos 13 al 17. Miren este relato de cuando Jesús llega a Jerusalén y se encuentra con una situación bien interesante en el templo.
Juan capítulo 2, versículos 13 y 17. Miren lo que dice. Estaba cerca la Pascua de los judíos, una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Y subió Jesús a Jerusalén, como buen judío, obviamente, tenía que ir a la fiesta de las Pascuas. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. Otras versiones dicen casa de mercado. Ellos habían hecho, mis hermanos, todo un mercado, todo un flea market en las entradas del templo. Y mis hermanos estaban cobrándole de más a aquellos que no podían, no tenían los recursos para poder venir con un animal para ser sacrificado en la fiesta de las Pascuas. Estaban extorsionando económicamente a aquellos que venían y eran pobres y no tenían los recursos. Ellos habían diseñado toda una estrategia, mis hermanos, para poder sacarle el dinero a la gente y que la gente tuviera algo que ofrecer. Y habían convertido esa ceremonia de la Pascua y habían convertido el templo en un mercado, mis hermanos, para explotar al pueblo. Y Jesucristo, mis hermanos, se indignó, se enojó. Y él hizo lo que tenía que hacer, mis hermanos. Ahora, su enojo era un enojo, mis hermanos, porque lo que estaba haciendo esta gente, mis hermanos, iba en contra de la santidad de Dios y lo que realmente simbolizaba el sacrificio de la Pascua. Y él se indignó por la perversión espiritual y moral que esta gente estaba cometiendo en el mismo lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio de ellos. Ahora, nosotros nos debemos preguntar, ¿nosotros nos enojamos por aquellas cosas que están en contra de Dios? Muchas veces no. Eso es lo último que nos viene a la mente. Muchas veces nos enojamos por otras cosas. Pero no nos enojamos porque el mundo cada vez está más y más hundido en la inmoralidad. No nos enojamos porque hay más crimen, hay más aborto, hay más delincuencia, hay más drogadicción, hay más corrupción. Ya lo vemos, mis hermanos, como algo normal y parte de la experiencia de nosotros en este siglo. ¿Producen esas cosas indignación santa en nuestras vidas? Nos enojamos por nuestra propia pecaminosidad, porque somos muy dados a enojarnos por la pecaminosidad de otros, pero nos enojamos nosotros por nuestro propio pecado. Nos enojamos porque otro nos mienta, pero nosotros mentimos. Nos enojamos porque otro nos falta el respeto, pero nosotros le faltamos el respeto a la gente. Nos enojamos, mis hermanos, porque otros practican inmoralidad y a veces nosotros también practicamos la inmoralidad. Nos enojamos por los pecados de los demás, pero no nos enojamos por nuestra propia pecaminosidad. Ese tipo de enojo, mis hermanos, es un enojo hipócrita. Porque en vez de enojarnos realmente por aquellas cosas que están en contra de Dios y de su carácter, esas las toleramos, somos pacientes, le pasamos un poquito ponemos un trapito por encima, las disfrazamos. Pero nosotros, mis hermanos, debemos hacer como Jesús, enojarnos por aquellas cosas que realmente atentan contra el carácter de Dios. Tenemos que entender, mis hermanos, que el enojo no es un pecado en sí mismo, pero sí lo puede ser nuestra reacción. Y ahí es donde está el problema. Y muchas veces ese sentimiento de enojo cuando está ahí no es pecado todavía. El problema es la reacción que nosotros tenemos a ese enojo que sigue ahí creciendo, que sigue acumulándose, que sigue amontonándose en nuestras vidas, mis hermanos. Y nosotros debemos aprender a manejar constructivamente ese enojo que hay en nosotros. Nosotros debemos ver el enojo, mis hermanos, como una arma poderosa en nuestras vidas, si se usa correctamente, obviamente, y se maneja correctamente. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una necesidad, que el que toma una ciudad. Mira, mis hermanos, a veces nosotros nos las damos, que yo soy así, que yo soy bravo, que a mí nadie me la hace, que el que me la hace me la paga, yo tengo un carácter fuerte. No, eso no es verdad. Eso es un carácter débil. Porque ¿qué dice el texto? Más el que tarda en airarse, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte.
Así que cuando nosotros, hermanos, le damos rienda suelta a nuestro coraje y a nuestra ira y a nuestro enojo, ¿sabe qué es lo que estamos demostrando? Que no somos fuertes, que somos débiles de carácter. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que logra controlar ese enojo, es más fuerte, mis hermanos, que el que toma una ciudad. Miren, mis hermanos, ¿usted sabe que por enojo se han ido naciones a la guerra? Se enojó el presidente de la república o el presidente de tal nación, monte todo el mundo sus cañones y nos vamos encima de esta gente. Por no controlar el enojo, mis hermanos, por no controlar y enseñorearse de su espíritu, de su propia voluntad. El enojo, mis hermanos, es un problema cuando lo negamos, lo reprimimos o lo ignoramos. Se convierte en un problema. Tenemos que entender, hermanos, quiénes nosotros somos en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Debemos confiar y depender en que Dios está en control de aquellas cosas que no nos gustan o nos provocan enojo. Miren, mis hermanos, a veces nosotros fracasamos en nuestro entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios. Porque decimos, y me incluyo, damos gracias a Dios por un Dios soberano que está en control de todo. Eso también incluye las cosas que no nos gustan o que nos provocan enojo. Entonces decimos, Dios es un Dios soberano, pero quédate tranquilito por ahí que yo me voy a encargar de esta situación. Entonces tiramos por el piso, mi hermano, nuestro entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios. Debemos buscar y permitir, hermano, que el Espíritu Santo nos guíe en la expresión del enojo. Está ahí, no lo neguemos, pero como Espíritu Santo al creyente, ¿cómo vamos a expresar ese enojo de una manera productiva? Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, mis hermanos. Miren la advertencia que el autor a los hebreos está lanzando aquí, mis hermanos. Mirad que alguno no deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, mis hermanos. Cuando nosotros no controlamos la ira y el enojo, tarde que temprano, ¿tú sabes qué va a producir eso? Una raíz de amargura en tu corazón y en mi corazón. Por eso todavía estamos en Cristo y todavía resentimos a nuestros padres. Por eso todavía estamos en Cristo y resentimos a familias nuestras. ¿Es o no es? ¿Es así? Por eso estamos en Cristo, cantamos coritos, venimos a la iglesia y todavía, mis hermanos, tenemos serios sentimientos contrarios contra personas cercanas a nosotros. ¿Por qué? Porque ha brotado una raíz de amargura, mis hermanos. Y usted sabe que las raíces, ¿para dónde crecen? Para adentro, mis hermanos. Algunas logran salirse, pero por lo general el árbol, para ser fuerte, las raíces, hermanos, van entrando. Y cuando nosotros no manejamos el enojo y la ira correctamente, mis hermanos, eso va creciendo y esas raíces van echando raíces. Por eso ya somos manganzones de 40 años, mis hermanos, y todavía seguimos sintiendo los mismos sentimientos contrarios contra nuestros padres o contra alguna persona. Y eso, mis hermanos, dice que es un estorbo y que contamina a muchos. Porque no solamente nos contaminamos nosotros mismos, sino que ahora contaminamos a todos los que están a nuestro alrededor con nuestra ira, con nuestro enojo y con nuestra raíz de amargura. Aunque no tenemos, mi hermano, mucho control cuando estamos sintiendo enojo, a través de Dios, mis hermanos, tenemos total control de cómo expresarlo y reaccionar constructivamente. Miren lo que dice Proverbios capítulo 29, versículo 11, mis hermanos. Proverbios capítulo 29, versículo 11. Dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio la sosiega. Y mire, mis hermanos, el libro de Proverbios ya nosotros hemos visto que fue un libro escrito, ¿verdad?, por Salomón, un hombre que había experimentado todo tipo de situaciones en su vida, un hombre que había adquirido una sabiduría divina y terrenal en un momento dado. Y el hermano se identifica con esto. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio
al fin la sosiega, mis hermanos. En otras palabras, si somos cristianos, tenemos que responder de una manera correcta y debemos, mis hermanos, tomar el ejemplo de Jesús para saber cómo debemos responder ante el enojo y ante la ira. ¿Qué podemos hacer? Yo quiero darle unos consejos prácticos que yo estoy tratando, mis hermanos, de ponerlos en práctica lo más que puedo en mi vida. ¿Ok? Pero miren unos consejos prácticos para saber cómo lidiar con el enojo. ¿Comunicamos las emociones o comuniquemos las emociones de una manera abierta y honesta? Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, mis hermanos, es que escondemos realmente nuestras verdaderas emociones y nuestros verdaderos pensamientos. No los hablamos. Los venimos a hablar ya cuando estamos, mis hermanos, con los ojos así de rojo del coraje, con los pelos todos desengreñados y ya a punto de brincarle a la persona encima. Ahí es cuando realmente expresamos lo que pensamos y lo que sentimos. Pero cuando estamos en paz y en tranquilidad, debemos aprender a comunicar realmente las emociones de una manera abierta y honesta. Debemos hablar la verdad en amor y debemos arrepentirnos cuando hemos pecado y debemos perdonar a aquel que nos ha ofendido o ha sido el causante del enojo o de la ira en nuestra vida. Debemos, mis hermanos, reflejar disciplina y autocontrol. Usted sabe que uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. La capacidad, mis hermanos, dada por el Espíritu de poder controlar esa emoción. Y debemos, mis hermanos, respetar la dignidad y los derechos nuestros y los de otros. Mire, mis hermanos, muchas personas vienen de una formación en sus hogares bien difícil. Hogares muy disfuncionales, mis hermanos, donde no hubo ni una cosmovisión bíblica, no hubo una buena ética moral, no hubo modales que se enseñaron, mis hermanos, y ahora llegamos adultos con todo tipo de problemas emocionales y psicológicos en nuestra vida y espirituales sobre todas las cosas. ¿Y qué pasa? Que no respetamos la dignidad de otro, no respetamos los derechos de otro. Pensamos que todo el mundo tiene que rendirnos pleitesía a nosotros, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con mi persona o con lo que yo digo, con lo que yo pienso, y no es así. Y muchas veces, hermanos, irrespetamos la dignidad y los derechos de otros. Hay un refrán por ahí, no sé cómo es que dice totalmente o de dónde viene, que dice que el derecho mío termina donde comienza el tuyo. Creo que es que dice algo así, ¿verdad? Nosotros, mis hermanos, a veces somos personas muy irrespetuosas, vamos por la vida faltando el respeto a la gente, ofendiendo a la gente. La gente también tiene derecho a ser respetada, mis hermanos, la gente tiene dignidad. No podemos ir por la vida, mis hermanos, simplemente ofendiendo a todo el mundo. Pero muchas veces ese es el fruto de lo que nosotros hemos experimentado en nuestra vida. Colosenses capítulo 3, versículos 7 al 10, mis hermanos. Miren el consejo que Pablo le da a los creyentes. Colosenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Miren lo que Pablo dice. En las cuales vosotros, le está hablando a creyentes, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Si usted lee los versículos 1 al 6, usted se va a dar cuenta de todo tipo de conducta y de vida pecaminosa que estos creyentes vivían antes de estar en Cristo. Pero miren lo que Pablo le dice ahora a los creyentes. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, mis hermanos. En la carta de Efesios y en la carta de Colosenses, Pablo utiliza este vocabulario de quitarse las vestiduras del viejo hombre y ponerse las vestiduras nuevas en Cristo. Así que cada vez que nosotros, mis hermanos, como creyentes, le damos rienda suelta al enojo y a la ira, ¿tú sabes qué es lo que estamos haciendo? Estamos yendo al closet del olvido, estamos buscando la camisa del enojo o el saco del enojo o la blusa del enojo y nos las estamos poniendo nuevamente. El pastor John MacArthur, hermano, dice acerca de esto, dice: las emociones como el enojo no son el problema primario, pero son una advertencia del problema principal, son como un detector de humo. Y miren lo que la ilustración que él trae, mis hermanos. Imagínense si durante un fuego silenciáramos el detector de humo con un martillo y luego regresamos a lo que estábamos haciendo. La casa
se va a quemar con nosotros adentro. Tenemos que trabajar con la causa de la alarma. De manera similar, algunos de nosotros tratamos de eliminar emociones negativas como el enojo, escuche bien, con medicinas o terapias de comportamiento, pero no con el fuego que la causó. Por eso hay gente, mis hermanos, todas medicadas. Y se la pasan de terapia en terapia, de psicólogo en psicólogo, de psiquiatra en psiquiatra. Y ellos piensan, mi hermano, que metiéndose pastillitas, eso va a solucionar el problema, la raíz del problema. No, mis hermanos. Nosotros entendemos a la luz de una cosmovisión bíblica que la raíz de ese problema, ¿saben cómo se llama? Pecado. Algo que un psicólogo y un psiquiatra jamás te van a decir. Porque para la psicología y la psiquiatría los problemas del hombre vienen de afuera, no de adentro. Pero sin embargo la palabra de Dios nos enseña que los problemas del ser humano salen del corazón del hombre. Dice, a través del poder del Espíritu Santo, el cristiano tiene la habilidad de controlar estas emociones como el enojo y hacer lo que Dios quiere que haga sin importar cómo éste se siente. Miren lo que Pablo dijo en 1 Corintios 10:13, mis hermanos. 1 Corintios 10:13. Cuando llegue alguna situación a nuestras vidas, miren lo que dice Pablo aquí. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ahora, ¿quiénes son los únicos que tienen esta herramienta disponible? Los creyentes, mis hermanos. Solo aquellos que el Espíritu de Dios es una realidad en su vida pueden, mis hermanos, encontrar la debida fuerza para vencer la tentación y la salida para poder vencer la tentación. Y nosotros, mis hermanos, debemos trabajar con la guía divina. No ignoremos los avisos de Dios. Todos los días Dios nos está dando avisos. Tienes un problema con el enojo, tienes un problema con la frustración, tienes un problema con la ira, tienes un problema con la crítica. Dios nos está avisando, mis hermanos, todos los días tienes un problema. Ese fuego está aumentando. Ya dejó de ser un fueguito pequeño, ahora está quemando el cuarto, ya mismo va a quemar toda la casa. Debemos, hermanos, reconocer que está bien enojarse por situaciones que ofendan y deshonren a Dios. Lo malo es cuando es una reacción de impulso, agresiva y sin control. Miren, Martín Lutero dijo en una ocasión un consejo muy práctico acerca de cómo manejar el enojo. Miren lo que él dijo. Cuando estoy enojado, puedo escribir, orar y predicar porque mi temperamento es estimulado. Mi entendimiento es afilado y todo maltrato mundano y tentación se desaparecen. Y yo lo invito a que usted lea un poco acerca de la vida de Martín Lutero, mis hermanos. Esto era un hombre explosivo. ¿Ok? Esto era un hombre, mis hermanos, que daba rienda suelta a su enojo en momentos dados en su vida, mis hermanos. Dijo cosas incendiarias en contra de la Iglesia Católica Romana. En una ocasión públicamente le dijo a un grupo de sacerdotes y de líderes religiosos y de reyes que el Papa era el anticristo. Hermano, lo querían matar por su impulsividad. Pero Martín Lutero aprendió, cuando estoy enojado, puedo escribir, orar y predicar porque mi temperamento es estimulado. Tengo ganas de decirle 2 o 3, pero ¿sabe qué voy a hacer? Ese enojo lo voy a controlar. ¿Y qué me voy a hacer? Me voy a poner a orar, me voy a poner a escribir y me voy a poner a predicar. Así manejo y canalizo la frustración, el enojo que tengo dentro de mí. Dice, mi entendimiento es afilado porque ahora comienza a pensar y a meditar. ¿Cuál es la raíz de este problema? ¿Por qué esto me enoja tanto? Y ahora con el conocimiento de la palabra, Martín Lutero podía encontrar la raíz del problema para poder vencer el problema, mis hermanos. Miren, mis hermanos, si no dejamos que Dios nos ayude a enfrentar las situaciones de la vida como el enojo, ¿cómo entenderemos cómo manejarlas? ¿Cómo nos perdonaremos a nosotros mismos o perdonaremos a otros? Miren, hermanos, nuestras comunidades de fe están llenas de personas que no se perdonan a sí mismos por cosas que pasaron en su vida provocadas por el enojo y por la ira. ¿Cómo nosotros, hermanos, nos perdonaremos a nosotros mismos o perdonaremos a otros?
Cuando no dejamos, hermano, que Dios sea el que enfrente esta realidad de nuestras vidas, ¿cómo creceremos espiritualmente? No vamos a poder. Recordemos, hermano, cada día que el Evangelio destruye las respuestas nuestras hacia nosotros mismos y hacia otros. ¿Por qué? Porque fuera del Evangelio, ¿cómo la gente maneja el enojo? Destrucción, falta de respeto, ofensa. Pero con el Evangelio, mis hermanos, se destruyen todas nuestras posibles respuestas a esas situaciones. ¿Por qué? Porque en la mente del mundo decía, el que te la hace, la paga. Me ofendió, lo voy a ofender para atrás. Lo que me hizo, no pude dormir por 3 días, le voy a hacer una para que no pueda dormir 2 semanas. Así es como reacciona la mente pecaminosa, la mente del mundo. Pero el Evangelio, mis hermanos, es el único mensaje que destruye esas respuestas que nuestra carne da. ¿Por qué? Porque fue nuestro Salvador, Dios hecho hombre, quien voluntariamente fue a la cruz, murió y resucitó, haciendo posible que seamos libres de esta esclavitud del enojo. Porque realmente, mis hermanos, lo que Dios debió haber manifestado sobre toda la humanidad era su enojo total y su ira total. Sin embargo, ¿cómo Dios canalizó esa ira santa en su vida? Dando a su propio Hijo, mis hermanos, en sacrificio por los pecadores que lo ofendieron a Él. Ahí estamos tú y yo. Dios canalizó su ira, mis hermanos, derramando su ira sobre su propio Hijo para nuestro servicio y para la producción de la vida eterna en nosotros. Entonces, si Dios hizo eso a favor nuestro, mis hermanos, nosotros debemos utilizar eso como el marco de referencia para nosotros saber cómo manejar con el enojo cuando alguien es el que peca contra mí, o el que me ofende, o el que me falta el respeto, o el que atenta contra mi vida. Es por su sacrificio que somos perdonados al recibir misericordia y gracia que no nos merecíamos. Y es con esa misericordia y gracia que debemos reaccionar diariamente y pagar a otros. Por eso los que están casados, cuando surgen los conflictos en el matrimonio, lo primero que debe pensar nuestra mente es, si Cristo perdonó mis pecados, y si Cristo perdonó todas las ofensas que yo hice contra Él, ¿por qué yo no puedo perdonarle y soportar un poco las ofensas de mi cónyuge? Esa debe ser la respuesta. Esa es la respuesta que el Evangelio provee a estas situaciones, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, es en oración y con la ayuda del Espíritu Santo que podemos cambiar la forma poco saludable que hemos tenido de responder al enojo y comenzar a desarrollar una nueva, positiva y bíblica respuesta que glorifique a Dios. Y yo quiero mostrarles, mis hermanos, una imagen. Para terminar, no me gusta utilizar ilustraciones que no vengan de la Biblia, pero creo que es una imagen que describe el proceso por el cual muchos de nosotros hemos atravesado y que a lo mejor no estamos conscientes. Pero hay una historia, mis hermanos. ¿Cuántos de aquí han visto las películas de Star Wars? Algunos las han visto. Yo sé que para algunos es pecado, pero para los que no, Star Wars, ¿ok? Ok, en Star Wars, hermanos, vemos un patrón en la vida del que luego se convierte en Darth Vader, ¿verdad? Y miren, mis hermanos, miren cómo comenzó la vida de este personaje. Comenzó con miedo en su niñez. Este niño, experimentó miedo en su niñez por todo tipo de situaciones que estaba atravesando en su vida. Y ese miedo, mis hermanos, de joven se convirtió. ¿No cambió la imagen? Permítanme un momento, hoy quiero mostrarles la imagen. ¿No? A ver. ¿No? George, hazme un favor, dale right click a la pantallita ya. Te lo agradezco. Disculpe, hermano, pero quería mostrarle esta imagen porque más o menos ven el progreso de esto. Ahí. El miedo, mis hermanos, fue parte de la experiencia de este personaje. Obviamente esto es un personaje ficticio, mis hermanos, ¿ok? Pero yo creo que nos podemos identificar tal vez con nuestra propia experiencia. En nuestra niñez nosotros atravesamos situaciones que produjeron miedo. A lo mejor la separación de sus padres, algún conflicto, la muerte de un familiar, alguna situación traumática en tu vida de niños. Eso provocó miedo.
Y tú como niño no sabías cómo responder a estas situaciones, no tenías las herramientas necesarias, no sabías qué hacer con esta realidad. Y ese miedo se fue transformando en enojo. Ya cuando llegas a la adolescencia, a la juventud, ya ese miedo se transforma en enojo porque esa es la manera en que automáticamente nuestra naturaleza pecaminosa se esconde de la realidad. Ahora, la tercera etapa, mis hermanos, de ese enojo se convierte en odio. Donde ya llegamos a la adultez y ahora ese miedo y ese odio se transforma en odio hacia esa persona o hacia esas personas o hacia esa situación que experimentamos. Pero mi hermano, la cuarta etapa es el sufrimiento. Porque ya estamos tan llenos, hermano, de miedo, de enojo y de odio, que lo único que hacemos es ir por la vida sufriendo. No decimos nada, no hablamos con nadie, no compartimos con nadie, y ahí sigue ese sufrimiento creciendo y creciendo y creciendo, mis hermanos. Y nuestras comunidades de fe, mis hermanos, están llenas de personas sufriendo emocionalmente, mentalmente y espiritualmente por las cosas que atravesaron de niños, por las cosas que atravesaron de adolescentes. Y yo quiero dejarte saber que lo único que puede realmente obrar en tu vida y en mi vida es el mensaje del Evangelio. Solamente el Evangelio puede transformar ese sufrimiento, más nada. Algunos lo trataron todo, muchos trataron la bebida alcohólica, no le funcionaba. Muchos trataron las drogas, no les funcionaba. Muchos trataron tal vez vivir una vida de inmoralidad sexual, no les funcionó. Lo único que realmente puede liberar del sufrimiento que las personas cargan, mis hermanos, por ese enojo no controlado, es el mensaje del Evangelio. Un entendimiento bíblico y claro del poder del Evangelio en la vida de una persona, donde ahora yo puedo experimentar el Evangelio en mi vida, que perdonó todos mis pecados, todas mis transgresiones, y ahora yo puedo extender ese perdón y esa misericordia y esa gracia para con aquellos que infligieron miedo, enojo y odio en nuestras vidas. Solamente el Evangelio, mis hermanos, puede transformar un corazón en sufrimiento. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, reconociendo que tu palabra, Señor, obra en los corazones de maneras que nosotros no sabemos ni entendemos, Señor. Yo reconozco, Señor, que también he luchado por muchos años con algunos de estos sentimientos de miedo, de enojo, inclusive hasta de odio, Señor. Pero te pedimos, Señor, que por medio de la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, aquellos que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados por medio del Evangelio, que esta sea una tarde de sanidad espiritual y emocional y mental para todos los que estamos aquí, Señor, que de una manera u otra hemos sido expuestos a esta realidad del sufrimiento por las situaciones que han pasado en nuestras vidas, Señor. Por actos pecaminosos que otros han cometido contra nosotros, pero también actos pecaminosos que nosotros hemos cometido contra otras personas. Porque no solamente nos han hecho sufrir, sino que también nosotros hemos hecho sufrir a otros por causa de nuestro enojo y de nuestra ira no controlada, Señor. Ayúdanos a poder entender y aceptar el perdón que tú has traído a nuestras vidas por medio de Jesucristo y que podamos extender ese perdón también a aquellos que también nos han hecho sufrir o que han manifestado su enojo y su ira contra nosotros. Y eso ha provocado sentimientos de miedo, de enojo y de odio hacia otras personas. Señor, que podamos perdonar a otros como tú nos has perdonado a cada uno de nosotros, Señor. Obra en medio de tu pueblo, Señor. Obra en medio de las necesidades que hay en medio nuestro, Señor. Y que tu palabra sea poderosa, sanando los corazones y sanando la mente, sanando las emociones de todos aquellos que estamos aquí, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.